Daniel, una joven exhausta y solitaria, se encuentra con Margot, una anciana desmemoriada y desamparada. Impulsada por la compasión, Daniel extiende la mano y ofrece ayuda a Margot, iniciando una profunda conexión entre ellas. Mientras comparten historias y desafíos, descubren que sus vidas están más entrelazadas de lo que imaginaban. Era una tarde sofocante cuando Daniel, una joven mujer de cabello castaño y ojos cansados, se arrastraba por las calles polvorientas en dirección a su modesta casa. El sol abrasador parecía intensificar el agotamiento que se infiltraba en cada músculo y hueso de su cuerpo. La blusa del uniforme del restaurante se pegaba a su piel sudorosa, mientras el cansancio se apoderaba de ella. Mientras caminaba, sus pasos pesados fueron interrumpidos por un vislumbre de una figura frágil y arrugada al borde de la acera. Era una anciana de cabellos grises que se inclinaba bajo el peso de las dificultades de la vida. Con ojos tristes, extendía su mano implorando por algunas monedas, un destello de esperanza en medio del desamparo. El corazón de Daniel se apretó dolorosamente al presenciar la condición desoladora de aquella alma solitaria. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras una oleada de empatía y compasión inundaba su ser. Por un momento, las preocupaciones por su propio agotamiento y dolores se disiparon, sustituidas por un ardiente deseo de ayudar a aquella señora desamparada. Daniel se acercó lentamente a la señora, esquivando a los peatones apresurados que ignoraban su existencia. Sus ojos se encontraron por un breve instante, un intercambio silencioso que transmitía un mar de emociones. Sin dudar, Daniel extendió su mano a la anciana, ofreciendo apoyo y calor humano. La expresión de sorpresa y gratitud se pintó en el rostro arrugado de la señora, sus ojos cansados brillando momentáneamente con un rayo de esperanza. Mientras aún estaban en la calle, Daniel inició una conversación con la anciana, ansiosa por conocer más sobre su historia. A través de palabras intercambiadas y suspiros tristes, descubrió que el nombre de aquella señora desamparada era Margot. La voz de Margot temblaba mientras compartía fragmentos de su desafortunada vida. Margot confesó que vagaba por las calles desde hacía al menos un año, pero los recuerdos del pasado parecían disiparse como niebla al amanecer. Sin documentos y sin recuerdos claros, se encontraba atrapada en un laberinto de incertidumbres, dependiendo de la efímera solidaridad de los extraños para sobrevivir. Margot contó que ya había viajado pidiendo aventones de ciudad en ciudad, buscando ayuda en organismos de policía y asistencia social, pero su falta de documentos y apariencia de buena salud, a pesar de la edad, limitaban las opciones disponibles para ella. Mientras Margot desahogaba su triste realidad, Daniel sentía su corazón apretarse aún más, comprendiendo la dura realidad que aquella anciana enfrentaba todos los días. La empatía entre ellas se intensificaba, creando una conexión profunda que trascendía las palabras y se establecía en los rincones más íntimos de sus almas. Sintiendo la necesidad de ofrecer un momento de confort y acogida a Margot, Daniel la invitó a un café en un pequeño establecimiento ubicado cerca de allí. Caminaron juntas. Mientras la calle concurrida cobraba vida a su alrededor, se aislaron en una burbuja de complicidad, donde las preocupaciones del mundo exterior se convirtieron en meros murmullos distantes. Al sentarse en una mesa de esquina, la atmósfera se llenó de calor y fragancias acogedoras. Daniel observó a Margot, intentando descifrar la complejidad de su historia en aquellos ojos misteriosos. Margot, por su parte, con gratitud y aceptación, sabiendo que, aunque fuera por un breve instante, había encontrado a alguien que verdaderamente se importaba. En el ambiente acogedor de aquel café, Daniel y Margot se entregaron a una conversación tan natural e íntima, como si hubieran compartido una conexión de abuela y nieta a lo largo de sus vidas. Las palabras fluían entre ellas, trayendo confort y familiaridad. Observando a Margot hablar, Daniel se dio cuenta de que, a pesar de su situación actual de vivir en las calles y haber perdido sus recuerdos pasados, se expresaba con una elocuencia y conocimiento que indicaban una educación sólida y tal vez una vida anterior de privilegios. Margot utilizaba palabras rebuscadas,
revelando una vez más las capas de complejidad escondidas detrás de la aparente fragilidad de aquella señora. Mientras Daniel se sumergía en las historias de Margot, ella misma traía consigo la tristeza y las cicatrices de los últimos meses. Sus ojos, a veces, traicionaban el dolor y la desilusión que marcaban su reciente travesía. Sin embargo, ante la complicidad que surgía entre ellas, Daniel se sintió a gusto para compartir un poco de su propia historia con Margot. Daniel era un alma solitaria, una niña huérfana que nunca tuvo la oportunidad de experimentar la seguridad de un hogar estable. Creció saltando de hogares provisionales, enfrentando el vacío y la incertidumbre que la acompañan desde temprana edad. A medida que alcanzaba la vida adulta, se encontraba lanzada al mundo, desprovista de vínculos familiares y responsable de trazar su propio camino. Fue en este torbellino de desafíos que Daniel conoció a un joven vibrante, lleno de una energía contagiosa, y se acercaron casi por instinto de supervivencia. Unidos por la ausencia de lazos familiares y la necesidad de encontrar un puerto seguro, se embarcaron en una relación incierta. No obstante, la vida de Daniel nunca fue fácil. Su compañero, aunque cautivador, abusaba del consumo de bebidas, nunca se estabilizaba en un empleo y dejaba todas las responsabilidades financieras en sus hombros. Mientras ella se desvivía en su trabajo en la cafetería, apenas lograba mantener las cuentas del hogar al día. Fue en ese escenario tumultuoso que una noticia sorprendente llegó, trayendo aún más incertidumbres a esas vidas ya tan confusas. Daniel descubrió que estaba embarazada, una vida floreciendo en su vientre, una nueva oportunidad de amor y esperanza. Pero, lamentablemente, su novio, que nunca había asumido compromisos serios en su relación, se aprovechó de esa revelación para desaparecer para siempre, abandonando a Daniel a lidiar sola con la inminente llegada de un hijo. Margot, al escuchar la historia de Daniel, sintió una oleada abrumadora de compasión, como si las lágrimas y las luchas de la joven resonaran en su propio corazón. Mientras compartían sus historias de vida, las manos de Margot y Daniel reposaban sobre la mesa, sus dedos entrelazados en un gesto de solidaridad y apoyo. Era como si en ese toque tierno y silencioso, un compromiso mutuo de cuidado y protección, se sellara. Contrariando cualquier lógica, un impulso poderoso se apoderó de Daniel. Sentía una conexión tan profunda con Margot que no pudo ignorar el deseo de ofrecerle un poco de confort y seguridad a esa señora desamparada. Sin pensarlo dos veces, Daniel extendió una invitación inesperada a Margot: ir a su casa, tomar un baño vigorizante y disfrutar de una noche tranquila, lejos de los implacables peligros de la calle. Margot, sorprendida por la generosidad de Daniel, miró a los ojos de la joven con gratitud y una pizca de esperanza renovada. Aceptó la invitación, sintiendo que ese gesto de bondad era un regalo inestimable en medio de su existencia solitaria. Juntas, caminaron por las calles iluminadas por las luces amarillentas de los postes, siguiendo el camino hasta el hogar de Daniel. El hogar de Daniel era modesto, un apartamento acogedor de solo una habitación, donde la sala y la cocina se unían en un espacio compartido. Las paredes, pintadas con colores suaves, emanaban una sensación de tranquilidad. Aunque el espacio era limitado, el cuidado y la atención de Daniel transformaban ese lugar simple en un oasis de armonía y paz. La sala de estar, amueblada con muebles simples y funcionales, albergaba un pequeño sofá y una silla cómoda. Una estantería modesta exhibía algunos libros y objetos personales. La cocina presentaba un espacio práctico y bien organizado. Armarios simples, pero bien cuidados, guardaban utensilios y víveres. El fregadero brillaba de limpieza y la pequeña mesa de comedor con 2 sillas invitaba al compartir de comidas y conversaciones afectuosas. En el dormitorio, una cama de tamaño modesto estaba adornada con sábanas limpias y una colcha colorida, transmitiendo una sensación de confort y paz. Una pequeña mesita de noche al lado albergaba una lámpara delicada y algunos objetos personales de Daniel,
como un cuaderno de notas donde registraba sus pensamientos y sueños. Aunque el apartamento era modesto en tamaño, cada rincón era mantenido con cuidado y dedicación. La limpieza impecable y la organización meticulosa reflejaban el amor y el orgullo que Daniel sentía por ese espacio que llamaba hogar. Cada detalle transmitía el mensaje de que, a pesar de las adversidades, ese lugar era un refugio de confort y acogida. Mientras Daniel abría las puertas de su modesto apartamento para recibir a Margot, allí, en ese oasis sencillo, las dos mujeres encontrarían abrigo y un momento de alivio para sus almas cansadas. Daniel sonrió gentilmente a Margot y la guió hasta el baño, donde había dejado toallas limpias y un conjunto de ropa limpia. Daniel sabía que incluso las cosas más simples, como una toalla suave y ropa limpia, podían proporcionar confort y una sensación de renovación. Mientras Margot disfrutaba de un baño revitalizante, Daniel se dedicó a la preparación de una comida para ambas. La modesta cocina se llenó de olores deliciosos y acogedores. El sonido de los ingredientes siendo cortados y cocidos llenaba el ambiente, creando una melodía armoniosa. Daniel cocinaba muy bien, había aprendido muchas cosas en la cafetería donde trabajaba. Sentadas a la mesa, Margot y Daniel compartieron la comida con gratitud. La conversación fluía entre ellas, puntuada por risas y complicidad. Mientras saboreaban la sopa caliente, podían sentir la energía curativa de la comida y la fuerza del vínculo que se formaba entre ellas. Daniel ofreció gentilmente que Margot durmiera en su propia cama, preocupada por el confort de la anciana. Sin embargo, Margot, con una serenidad y humildad que le eran características, rechazó el gesto generoso. Explicó que estaba acostumbrada a dormir en lugares terribles y que la simple posibilidad de tener un techo sobre su cabeza ya era suficiente para ella. Además, Margot consideró la condición de embarazo de Daniel e insistió en que ella merecía un descanso adecuado. Comprendiendo la perspectiva de Margot, Daniel arregló el sofá de manera cómoda para que la anciana pudiera descansar. Cuidadosamente colocó almohadas suaves y una sábana, creando un espacio acogedor para que Margot se acomodara. Daniel quería que Margot se sintiera apoyada y respetada, aunque el lugar no fuera ideal. A la mañana siguiente, el sol naciente inundó el modesto apartamento de Daniel, trayendo consigo una nueva jornada que se iniciaba. Conforme su rutina habitual, Daniel se levantó temprano, lista para enfrentar un día más de trabajo. Al dirigirse a la sala, encontró a Margot ya despierta, arreglando meticulosamente el rincón que la había acogido durante la noche. Era como si la anciana quisiera dejar una huella de gratitud por donde pasara, incluso en su breve estadía. Dándose cuenta de que era hora de partir, Daniel ofreció a Margot la posibilidad de permanecer en su casa durante el día. Sin embargo, con una modestia y respeto que la caracterizaban, Margot rechazó el gesto de hospitalidad. No quería abusar de la generosidad de Daniel y comprendía que cada uno tenía sus propios desafíos y obligaciones que enfrentar. Con una sensación de pesar y un nudo de incertidumbre, las dos mujeres se despidieron en ese momento. No sabían si volverían a encontrarse, si sus vidas se cruzarían nuevamente en algún momento futuro. Mientras se despedían, un sentimiento de gratitud y respeto mutuos llenaba el espacio entre ellas. Aunque no sabían lo que el futuro les deparaba, ambas llevaban consigo el recuerdo del breve encuentro y la conexión especial que habían compartido. Durante aquel largo día de trabajo, Daniel no podía sacar a Margot de sus pensamientos. Mientras atendía a los clientes en la cafetería, su mente vagaba más allá de ese ambiente agitado y se transportaba a la imagen de la anciana frágil y sabia que había cruzado su camino. Esa relación maternal, que se había formado en tan poco tiempo, había dejado una marca indeleble en Daniel. Ella siempre había vivido en un mundo de transitoriedad, sin nunca haber experimentado una conexión tan profunda y significativa como esa. Tan pronto como salió del trabajo esa tarde, Daniel sintió un impulso inexplicable de dirigirse hacia las calles cercanas, donde había encontrado a Margot por primera vez. Sabía que ese encuentro singular había cambiado sus vidas de manera definitiva.
Mientras caminaba por las calles conocidas, Daniel buscaba ansiosamente la figura que había tocado tan profundamente su alma. Y entonces, allí estaba ella. Margot, con su postura serena y mirada perspicaz, irradiaba una sabiduría que trascendía la edad. Daniel se acercó a Margot y, con palabras cuidadosamente elegidas, la invitó a quedarse en su casa por un tiempo, ofreciéndole refugio y apoyo hasta que Margot lograra resolver su situación. La mirada sorprendida de Margot encontró la mirada sincera y cálida de Daniel, revelando una mezcla de gratitud, sorpresa y esperanza. La anciana no podía creer en la generosidad y la bondad que emanaban de aquella joven tan especial. Y a partir de ese momento, de manera gradual y poderosa, la amistad entre Daniel y Margot florecía cada día. Sus vidas se entrelazaban en una red de apoyo, amor y cuidado mutuo. Mientras los meses avanzaban, el embarazo de Daniel progresaba, trayendo consigo una sensación de alegría y expectativa. Aunque continuaba trabajando duro en la cafetería, la dedicación y el esfuerzo incansable de Daniel fueron recompensados. Su talento natural en la cocina y su deseo de aprender cada vez más la colocaron en una posición destacada, liderando con maestría el equipo de cocina. Ella había encontrado su pasión y satisfacción en la cocina, transformando su trabajo en algo mucho más que solo una fuente de ingresos. Por su parte, Margot, aunque no lograba recordar su pasado anterior a las calles, descubrió una habilidad sorprendente al ayudar a un niño del vecindario con sus tareas escolares. Se dio cuenta de que tenía una facilidad natural con los números y las operaciones matemáticas. Impulsada por este descubrimiento, Margot comenzó a ofrecer clases de refuerzo a niños, compartiendo sus conocimientos y habilidades. Esta iniciativa no solo beneficiaba a los niños, sino que también le garantizaba un salario con el que compartía los gastos del hogar con Daniel. Esta contribución mutua fortalecía el vínculo entre ellas y creaba una dinámica de cooperación y prosperidad. Con el tiempo, los cambios empezaron a tomar forma en sus vidas. Daniel y Margot decidieron mudarse a un apartamento más grande, con 2 habitaciones, proporcionando a Margot un espacio propio y personal. El vecindario, al observar el afecto y la unión entre ellas, no dudaba en asumir que eran madre e hija, y de cierta manera ellas apreciaban esta percepción, pues reforzaba la conexión especial que habían construido, ofreciéndoles un sentido de familia que tal vez habían buscado durante toda la vida. A medida que el tiempo avanzaba, el momento del parto de Daniel se acercaba. Una dulce ansiedad y un brillo de expectativa la inundaban. Sabía que pronto traería al mundo una nueva vida, una niña que se llamaría Clara. La expectativa del nacimiento de Clara no solo iluminaba la vida de Daniel, sino que también llenaba los días de Margot con un brillo especial. Mientras el tiempo seguía su curso, la ansiedad se mezclaba con la certeza de que, en breve, Clara llenaría sus vidas con alegría y amor incondicional. Y, con la presencia afectuosa de Margot al lado de Daniel, esa familia elegida por el corazón estaba lista para acoger la llegada de la pequeña Clara, sabiendo que su unión y apoyo mutuo serían fundamentales en la jornada que estaba a punto de empezar. Lo que las 2 mujeres no podían imaginar es que la llegada del bebé desencadenaría una serie de recuerdos dolorosos que cambiarían la rutina de esa recién formada familia. Cierto día, mientras se dedicaba al trabajo en la cafetería, Daniel comenzó a sentir una sensación diferente y desconocida. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, anunciando que el tan esperado momento había llegado. Con una mezcla de miedo y expectativa, se dio cuenta de que su bolsa se había roto. Era la hora de que Clara naciera. Sin perder tiempo, Daniel fue llevada rápidamente al hospital. Mientras los profesionales de la salud cuidaban de ella, garantizando su comodidad y seguridad, Daniel sabía que necesitaba la presencia de Margot a su lado. Se aseguró de llamar a su amiga, pidiéndole que viniera a compartir ese momento tan especial. En cuanto Margot llegó al hospital, sus ojos encontraron los de Daniel, transmitiendo una calma reconfortante en medio del torbellino de emociones. Ella sostuvo la mano de Daniel con firmeza, transmitiendo una fuerza silenciosa y compartiendo palabras de aliento y apoyo.
Cuando Clara finalmente nació, la habitación resonó con el sonido de su llanto vigoroso. Era como si la melodía de la vida llenara el ambiente, anunciando la llegada de un nuevo y precioso ser al mundo. Daniel, con los ojos llenos de emoción y el corazón desbordante de amor, recibió a la pequeña en sus brazos. Al sostener a Clara en sus brazos, un sentimiento indescriptible envolvió a Daniel, haciendo que los dolores del parto se disiparan instantáneamente. Ella se olvidó de cualquier incomodidad física, absorta por la pasión innegable que surgía en su corazón por su hija. Clara era una pequeña maravilla, perfecta en todos sus detalles. Con todas las miradas y atención centradas en la madre y el bebé, nadie percibió la agitación silenciosa de Margot, que permanecía acurrucada en un rincón de la habitación. El llanto de Clara parecía haber activado algo dentro de ella, desencadenando una avalancha de sensaciones que ni ella misma podía comprender. Margot se sentía inmersa en un trance inexplicable, como si estuviera conectada a algo más grande. Mientras Daniel sostenía a Clara en sus brazos, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al notar la expresión paralizada de Margot. Preocupada por su amiga y confidente, Daniel llamó su nombre con voz temblorosa, pero Margot permanecía distante, como si estuviera en un mundo aparte. Fue entonces cuando una enfermera sensible a la situación se acercó a Margot y gentilmente tocó su hombro. En ese instante, como si despertara de un trance, Margot volvió a la realidad. Sus ojos nublados se enfocaron en la enfermera mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. Sin decir una palabra, Margot salió apresuradamente de la habitación del hospital, impulsada por una fuerza que parecía trascenderla. Sentía que necesitaba buscar algo, seguir un llamado que resonaba en su alma. Mientras Daniel descansaba después del parto, la preocupación por su amiga aún la envolvía, incluso en medio del cansancio. El regreso de Margot a la habitación trajo una mezcla de alivio y curiosidad. La expresión más serena en su rostro indicaba que ahora estaba más tranquila. Margot se acercó a Daniel. Se disculpó por haber causado un trastorno en un momento tan especial y significativo para Daniel. Reconociendo la sinceridad en sus palabras, Daniel acogió a Margot con empatía, comprendiendo que algo profundo había ocurrido con ella. Mientras Margot explicaba su experiencia, Daniel escuchaba atentamente, con una mezcla de sorpresa y compasión. Margot relató que, al escuchar el llanto de Clara, una serie de recuerdos comenzaron a surgir en su mente. Se sintió transportada a un pasado distante, como si estuviera reviviendo el momento en que dio a luz a una hija. Un nombre resonaba en su memoria: Ana. La llegada de Clara trajo una nueva energía y un propósito renovado para Daniel y Margot. La presencia de la pequeña llenaba sus vidas de alegría y esperanza, fortaleciendo el vínculo entre ellas cada día que pasaba. Clara se convirtió en el centro de sus atenciones, una fuente constante de amor e inspiración. A pesar de los incansables esfuerzos por desentrañar el misterio del pasado de Margot, se encontraron con un desafío que parecía insuperable. Margot no tenía ningún recuerdo concreto sobre su ciudad de origen, su identidad, o si Margot era, de hecho, su verdadero nombre. Había viajado por varias ciudades durante el tiempo que estuvo en la calle, y las pistas sobre su historia se perdían en medio de un laberinto de memorias fragmentadas. Con el apoyo incondicional de Margot e impulsada por el amor que sentía por Clara, Daniel se dedicó incansablemente a perfeccionar sus habilidades culinarias. Se sumergió de lleno en cursos y entrenamientos, buscando adquirir conocimientos y técnicas refinadas. Su talento y pasión por la cocina fueron reconocidos y logró un empleo en un renombrado restaurante de la ciudad. La vida de Daniel parecía haber alcanzado un nuevo nivel de satisfacción y realización. Mientras Daniel disfrutaba del éxito profesional y Margot se dividía entre las clases de refuerzo que impartía y los cuidados de la pequeña Clara, la vida aún reservaba sorpresas y desafíos en sus caminos. El destino, siempre impredecible, estaba a punto de presentar nuevos giros que moldearían aún más el curso de sus vidas. Cierta noche, mientras esperaban afuera del restaurante,
Margot y la pequeña Clara jugaban, envueltas en risas y afecto. El turno de Daniel estaba a punto de terminar, y ellas esperaban ansiosamente para acompañarla hasta casa. El restaurante estaba a punto de cerrar, y los últimos clientes dejaban el lugar, sumiendo la calle en una calma nocturna. Mientras Margot jugaba con Clara, una llamada inesperada por su nombre la sorprendió. Ella se giró y sus ojos se encontraron con una familia que salía del restaurante. Era un señor y dos jóvenes ya adultos. La mirada de Margot se fijó en ellos, y en un instante, una ola de recuerdos invadió su mente. Aquellos eran su marido y sus dos hijos. Una mezcla de sorpresa, alegría y confusión se esparció por su ser. Margot se acercó lentamente a la familia, mientras lágrimas de emoción corrían por su rostro. Abrazada por ellos, se sintió envuelta por una intensa sensación de pertenencia y amor. En ese momento Danielle emergió del restaurante, sorprendida y confundida por la escena que presenciaba. Sus ojos recorrieron la escena frente a ella, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Mientras Margot se reencontraba con su familia, los recuerdos resurgían en su mente, revelando la verdad sobre el contexto que la llevó a vivir en las calles. Pasada la vorágine de emociones iniciales, el marido de Margot, Rafael, explicó lo que había sucedido. Aproximadamente 3 años atrás, la familia vivía una vida aparentemente perfecta. Margot era una directora financiera exitosa en una gran empresa, casada con Rafael hacía más de 30 años y tenían 3 hijos juntos. Sin embargo, un trágico accidente automovilístico cambió sus vidas para siempre. La hija mayor de Margot falleció, sumiendo a Margot en un profundo estado de depresión. Rafael relató que Margot comenzó a tener episodios de desconexión de la realidad, que los médicos asociaban al proceso de duelo y a la forma en que su mente intentaba lidiar con la pérdida insoportable. Hasta que, un día, ella simplemente desapareció, dejando a la familia en desesperación e incertidumbre. Durante todo ese tiempo, Margot vagó por las calles sin recuerdos claros de su vida anterior. La amnesia la envolvía, oscureciendo su identidad e historia. Solo la presencia de Clara, la bebé que ahora dormía tranquilamente en sus brazos, parecía despertar algo en su corazón. Mientras Danielle y Margot se miraban, un entendimiento silencioso se estableció entre ellas. La unión de Margot con su familia traía una mezcla de emociones para Danielle y la pequeña Clara. Mientras la alegría inundaba sus corazones por el reencuentro de Margot con sus seres queridos, también surgían preguntas sobre el futuro de ellas. ¿Qué sucedería con Danielle y Clara ahora? ¿Serían dejadas solas? ¿Y el vínculo familiar que habían construido con Margot? Esa noche Margot partió hacia su antigua casa, reuniéndose con su familia separada durante mucho tiempo. Danielle y Clara, por su parte, regresaron al apartamento que una vez albergó a Margot. El apartamento parecía diferente ahora, más silencioso y vacío sin la presencia de Margot. Danielle echaba de menos a su amiga y compañera de jornada, pero también comprendía que cada uno tenía un camino a seguir y que el reencuentro de Margot con su familia era una oportunidad para la reconstrucción de sus lazos. Pero a la mañana siguiente, una sorpresa esperaba a Danielle. La mañana siguiente, Danielle despertó abruptamente al oír ruidos en la cocina de su apartamento. Con el corazón acelerado, se levantó apresuradamente, preocupada por lo que podría estar pasando. Al llegar a la cocina, su rostro se iluminó al ver a Margot allí, ocupada preparando el desayuno. Clara, ya sentada en su silla, saboreaba una deliciosa fruta, mientras Margot tarareaba una melodía familiar que solía acompañar las mañanas en esa casa. Margot sonrió con ternura y con su voz suave y cariñosa se dirigió a Danielle. «Eché de menos a mis chicas». Sus palabras tocaron profundamente el corazón de Danielle, llenándola de calor y emoción. Margot miró a los ojos de Danielle con emoción y continuó. «Ahora que recuerdo lo que pasó con mi hija, entiendo la conexión especial que tuve contigo. Sé que el lugar de mi hija nunca podrá ser reemplazado, pero tienes un espacio único y especial en mi vida. Y ahora,
Clara también ocupa un lugar especial en mi corazón. Ustedes son mi familia. Un día me invitaste a vivir contigo. Hoy es mi turno de hacerte esta invitación. Ven a vivir conmigo. Y así las vidas de Margot y Daniel se unieron en un lazo familiar que iba más allá de la sangre. Se eligieron como familia del corazón. Si les gustó la historia, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. También dejen un comentario con una calificación de 1 a 5 para mostrar cuánto les gustó la historia. Vean también el video que aparece en su pantalla ahora. ¡Hasta pronto!